esta palabra se llama anunciadores. Fíjese, este término muy poco usado quizás, pero que tiene varias implicaciones para nosotros como iglesia. Anunciadores. Y vamos a tomar como texto principal Primera de Pedro 2:9. Ese va a ser nuestro texto central. Sin embargo, antes de iniciar con esa lectura, quiero compartirle algo que me llamó la atención poderosamente hace un par de semanas aproximadamente. Iba en el carro llevando a mi hija a clase y de repente en la radio escucho una canción. Una canción de los años 80. Una canción de un intérprete español llamada Dime, se llama la canción. Le puse atención a la letra y me sorprendió. Porque prácticamente es el grito de muchas personas que están sin Dios en el mundo. Les voy a más o menos leer la letra de esa canción. Y cuando yo escuché eso me sentí retado. Porque me sentí como que yo no tenía cómo darle respuesta a esa grabación, por así decirlo. Y eso me generó una gran inquietud de parte de Dios en torno a qué estoy haciendo y qué estamos haciendo como iglesia frente a todas esas inquietudes o preguntas. Les leo brevemente. La canción se llama Dime. El intérprete es José Luis Perales. La canción dice algo así. Es como una oración que este hombre hace en esta canción a Dios, pero no es oración como tal, es una composición. ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres mal heridos? ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué sueños prohibidos? ¿Por qué nos has dejado solos? Eso más o menos es parte de esa letra. Algo más que dice, por ejemplo, dímelo Dios, quiero saber, ¿sí? Después dice, ¿por qué te niegas a escuchar? ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, esta es la expresión de un corazón que no tiene ninguna relación con Dios y que cree que Dios no le oye. Después dice, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Se pregunta. O sea, tal vez en esa composición se puede ver un montón de gente que necesita respuestas de Dios. ¿Sí? Sí, más o menos dice, ¿por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? ¿Sí? Dímelo Dios, quiero saber. Más o menos esa es la letra y repite el coro y este tema, ¿no? Y eso me puso a mí a pensar. Porque hay mucha gente así aún, preguntándose cosas. Preguntándose como que ¿por qué Dios no está? Pero usted y yo sabemos que Dios sí está. Pero ¿por qué ellos no saben? ¿Por qué estas personas que no tienen una conexión con Dios no saben que Dios está ahí? ¿Quién está fallando? ¿Acaso está fallando Dios? No. Porque Dios es perfecto. Porque Dios se ha manifestado desde la eternidad, diseñó un plan
para la humanidad, para que tengamos una relación personal con Él, íntima, especial. Nuestro mismo error, nuestro mismo pecado, desde los primeros seres humanos se apartaron de Dios y nacimos todos con esa enfermedad llamada pecado. Pero cada cual después toma su propio camino. El problema no está en Dios. Hay algo que está ocurriendo. Esa letra de esa canción a mí me generó una alerta y me dijo, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente sepa de Dios? Y me llevaba el Señor entonces a profundizar un poco sobre este tema que hemos titulado Anunciadores. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y hablábamos de Primera de Pedro 2:9, que es allí donde nuestro punto de partida y nos va a servir para darle estructura a todo este mensaje. Primera de Pedro 2:9 dice, voy a leer en la versión textual, dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las promesas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué se trata este versículo? ¿A quién le está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, vosotros sois? ¿A quién será que les está diciendo eso? ¿A quién? A toda la iglesia. A toda la iglesia. Porque si se dan cuenta, la carta de Pedro comienza diciendo, él, ¿verdad? Apóstol, dirigida a todos los expatriados o los que estaban fuera de Jerusalén. Y el versículo 2 de Pedro 1 dice, elegidos según el designio de Dios Padre, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Es decir, esto está dirigido a la iglesia. Este versículo se le dirige a la iglesia. Y Dios hizo algo muy especial con la iglesia. Y es la iglesia a quien Dios va a utilizar para anunciar o para dar respuesta a personas o a la humanidad con preguntas como las que acabamos de mencionar en esta composición musical que les mencioné. Es la iglesia. Somos la iglesia los responsables de dar una respuesta a las preguntas, ¿cómo lo digo? Llenas de sufrimiento de la gente sin Dios. Es la iglesia donde Dios se manifiesta. Si la iglesia no está, Dios usa personas muy puntuales, como lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que usaba a los profetas, a los jueces. Dios no usaba todo el pueblo de Israel para hacer algo, usaba personas particularmente. ¿Sabe? Por ejemplo, Gedeón, Sansón, Samuel, Débora, ¿sí? El resto de David, personas. No usaba a todo el pueblo de Israel, usaba personas. Pero en este tiempo está presente la iglesia. Y Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para manifestarse en todas las vidas con las que nosotros podamos tener contacto, a quienes podamos alcanzar. Hace unos
no recuerdo, hace 2 semanas, el equipo de acá de medios hizo un video interesante donde, no sé si usted alcanzó a verlo, se veían las imágenes de esta estructura, de este local solo, sin personas. Y allí planteaban la idea y decían en esas imágenes de esta estructura sola, sin personas, decía, esta es la iglesia. Y después, en ese video, luego comenzaron a aparecer todos y cada uno de ustedes en diferentes momentos y decía el equipo de medio, esta sí es la iglesia. Dando a entender, de esa forma un poco visual, gráfica, que la iglesia no son las paredes, la estructura, el local donde nos reunimos. Tal vez usted diga, bueno, eso yo lo sé, lo he escuchado. Entonces, vamos a avanzar en este mensaje como iglesia que somos, porque el mensaje viene para corazones que están acá presentes, que laten, que están vivos y que tienen la capacidad de recibir, de responder y de actuar afuera de estas paredes. Porque cuando estamos fuera de este local, usted, así como entiende que usted es la iglesia, usted, afuera de este local, usted sigue siendo iglesia. Aunque no se vea alrededor suyo con todos los que estamos acá, usted sigue siendo iglesia. Y Dios te quiere usar allá afuera donde estés. Aunque aparentemente no esté un grupo de hermanos a tu lado. Tú eres iglesia allá afuera, aunque estés en tu actividad cotidiana sin el resto de tus hermanos contigo. Hacia allá apunta este mensaje que estamos teniendo hoy. Estamos dispuestos y disponibles para que Dios se manifieste a través de nosotros, porque Él no lo va a hacer solo. En este tiempo no lo va a hacer solo. Nos va a usar. Pero, ¿estamos dispuestos y disponibles para que nos use? Es una pregunta que no tenemos que responder, sino que cada uno de nosotros piense por lo menos cómo he estado yo dispuesto y disponible esta semana que recién pasó para hacer algo que Dios quería que hiciera. Y usted comenzará a ser de alguna forma dentro de usted movido por Dios, porque aquí nadie va a señalarle, solamente que usted se va a mirar dentro y va a ir diciendo, aquí tengo que hacer un ajuste, aquí estoy mal pero voy a ajustarlo así, aquí voy bien y lo voy a fortalecer. Porque lo que Dios quiere es equiparnos, levantarnos, impulsarnos y respaldarnos. Dios no quiere golpearnos y dejarnos allí en el piso diciéndonos, estás mal. Porque ese no es el propósito de Dios. Veamos algo. Ustedes recuerdan que Jesús dijo, y lo mencionaba, creo que la hermana Ideni, mencionaba esa conversación, esa declaración, y nuestro hermano Daniel también lo decía, esa declaración de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, habiendo recibido de Dios el Padre, ¿quién era Jesús? Declara, confiesa, una expresión de fe que no había precedente. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y Jesús le responde, cierto. Y sobre esta roca, sobre esa fe que estás mostrando al confesar lo que estás diciendo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? La iglesia la edifica el Señor.
Pensemos un instante, miremos otra vez alrededor. Aquí hay materiales, aquí hay bloques, hay cemento, hay cabillas, hay arena, hay piedra picada tal vez, hay electrodos, todo eso, acerolic, todo ese tema, ¿no? Yo no manejo eso de la construcción, pero hay una cantidad de elementos que alguien utilizó para ir levantando las paredes y hacer todo el proceso, vaciar lo que es el piso, la placa donde hay, el techo, fijarlo, las vigas, todo. O sea, esto está lleno de elementos y de materiales para poder edificar este local. Pedro, primera de Pedro, lo que estamos leyendo, 2:9, nos muestra los elementos con que el Señor ha edificado y sigue edificando a su iglesia. Un elemento, linaje escogido. Así como usted ve que hay hierro, cemento, bloque, un elemento con que se edifica la iglesia es linaje escogido. Otro, sacerdocio real. Otro, pueblo adquirido. En la versión textual dice pueblo por posesión. ¿Sí? Me falta uno. A ver, ayúdenme. Nación santa. Ahí hay 4 elementos que no se compra en una ferretería. No los puedes comprar. Nadie puede hurtar eso y tenerlo. No tiene un precio. Un precio financiero. No vale divisa, no vale yuanes, no vale criptoactivos, no tiene un valor. Eso no se compra. Eso son elementos que Dios tomó de sí mismo y nos forjó como iglesia con esos 4 elementos que no se adquieren en un curso, no se adquiere con conferencias, no hay ningún coach que te pueda estampar esos 4 elementos. No hay ninguna carrera universitaria que te los dé. No se consiguen. Dios no solo te los da, sino que Dios te edificó, te formó de nuevo con estos elementos. Tu esencia, como si estuviéramos hablando de carne, huesos, arterias, órganos, ¿sí? Fluidos, que es tu cuerpo. Ese nuevo hombre que nació, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del agua y del espíritu. Ese nuevo hombre que nació, cuando hemos creído en Cristo, los elementos que conforman su ser son estos 4. Son estos 4 elementos. Y yo les quiero compartir un poquito de cada uno de ellos. Un poquito. Cuando hablamos de linaje escogido, hablamos de ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. De estirpe. Una dinastía. De alcurnia. De abolengo. Terrenalmente nosotros no venimos de nada de eso. No sé si habrá aquí algún, no sé, descendiente de algún príncipe de España, de Inglaterra, no sé. Les pongo esos ejemplos, que es lo que más uno escucha de términos de las coronas y eso, de la realeza, que todavía están vigentes, ¿verdad? En esos países. Pero aquí, yo creo que ninguno traemos de eso. Es linaje escogido. Lo mejor, ¿verdad? Ok.
Recuerda que es un elemento que Dios de sí mismo nos da para formarnos. Después dice real sacerdocio. Habla de un grupo de sacerdotes o de servidores que sirven a un rey, que además le pertenecen a ese rey y que también tienen la capacidad de ejercer dominio y gobierno, aunque en tiempo futuro. ¿Te recuerda, ha escuchado esto de que Jesús viene a reinar 1000 años sobre la tierra en un futuro? Bueno, esos sacerdotes que forman parte de la iglesia, que no tienen nada que ver con una sotana, sino que tiene que ver con este elemento con que Dios te ha formado cuando creíste por primera vez en Cristo, estás allí en esa lista de los que vamos a estar con Jesucristo en su gobierno de 1000 años. Aún no estamos haciéndolo, pero sí estamos aprendiendo a tener dominio propio sobre nosotros mismos, a saber gobernar y administrar nuestra vida, a saber administrar la vida de nuestra familia. En ese proceso estamos. Nación Santa, Israel es la nación santa. Sí, lo es. Pero ha perdido temporalmente ese sitial de honor por su incredulidad. Porque rechazaron al Mesías que vino. A lo suyo vino y fue rechazado, no le recibieron. ¿Sí? Entonces, hasta que en un futuro ellos reconozcan a Jesucristo como Mesías, Dios ha reemplazado a esa nación santa por la iglesia. Miren qué punto, qué nivel Dios nos va colocando. Y no es que Israel está descartado, para nada. Israel llegará de nuevo a los pies de Dios cuando reconozcan a Jesucristo como Salvador. Y ya les tocará a ellos hacer lo que nosotros estamos haciendo, anunciar. Y eso es lo que estamos por arrancar, anunciadores, es lo que se llama hoy el mensaje. El último elemento de con lo que estamos formados, con lo que Dios nos ha forjado, pueblo adquirido por Dios. Todo un pueblo que estaba esclavizado por Satanás a través del pecado. Eso éramos, cada uno. Y que con la sangre de Jesucristo fuimos comprados, porque era lo único que podía pagar nuestra vida. No había mineral precioso en el subsuelo que pudiera ser tan valioso como para pagar por tu vida, por tu alma, sino la sangre del mismo Dios derramada. Ese era el pago, y así fuimos comprados para formar parte del pueblo de Dios. Estamos forjados por estos 4 elementos. Eso se escucha bonito, se siente bonito, parece bello, pero no es que está mal, sino que no solo estamos hechos así para quedarnos así y decir, qué bien fui formado por Dios. No, porque el versículo que estamos leyendo no se detiene al final cuando dice, cuando narra estos 4 elementos, no pausa ahí. El versículo tiene algo más que dice ahí. ¿Qué dice el versículo? Dice, ¿para qué? Ahí está la palabra clave de la enseñanza. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tengo un llamado, hay un propósito. Yo estoy equipado así de precioso, de preciosa, con estos 4 elementos que acabamos de mencionar, que no tienen un valor físico,
pero estamos equipados con esos elementos para hacer algo, no para quedarnos resguardando o contemplándonos de que hemos sido llenos de una belleza o de hermosura de Dios. No queda ahí para eso, no estamos para quedarnos ahí. El propósito que el Espíritu Santo le está mostrando al apóstol Pedro y con lo cual le deja registrado y nos alcanza esa palabra es que debemos levantarnos a anunciar las virtudes de ese gran Dios que nos ha transformado, que nos ha forjado, que nos ha edificado con estos 4 elementos, no con las cabillas y el cemento de un local, sino nos ha forjado con estos 4 elementos y tu alma y tu corazón en medio está latiendo. Estamos vivos. También el apóstol Pedro en otra de sus cartas dice que seamos edificados como piedras vivas. ¿Sí? Entonces, el propósito es anunciar. También acá la Biblia textual menciona un sustituto de anunciar, proclamar. También lo aplicamos como predicar. ¿A quién? A Cristo Jesús, que vino a manifestarnos totalmente al Padre cuando dijo, el que me ha visto a mí, Felipe, le decía a Felipe, ha visto al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y Él fue el que nos alcanzó, el que nos rescató y el que está edificando nuestra vida cada día. A Él es que tenemos que anunciarlo, a Él es que tenemos que predicarlo y de Él es que tenemos que proclamar esas virtudes poderosas, preciosas que tiene. Ese es el propósito como iglesia que tenemos. Dentro de ese propósito, recuerda, Dios nos fortalece, nos bendice, nos prospera, nos sana, nos ayuda. Pero el propósito de estar en la iglesia no es ser próspero. Ese no es el propósito. No es tan solo llegar a Cristo para ser sano, para recuperar, para salir de una crisis de pobreza extrema. Porque eventualmente Dios usa alguna de esas circunstancias que hemos vivido para atraernos a Él. Pero porque nos ama, porque tiene misericordia y no quiere que quedemos en ese estado. Nos rescata, nos salva y nos ayuda. Pero no es para que lleguemos y sigamos queriendo trabajar en nuestra propia vida para mejorar nosotros solos. Aprovecharnos de los recursos de Dios para establecernos. Así no es lo que quiere Dios. Sino que Dios quiere que nuestro norte sea anunciarle a Él, proclamarle a Él, predicar de Él, de las virtudes, de lo que hizo en tu vida, en nuestra vida. Para eso hemos sido llamados como iglesia. No para decir, ya Dios me tiene en sus manos, ahora procuro ocuparme de mí, de crecer, de fortalecerme, de que mis hijos les vaya bien. No es que esas cosas están mal, pero recuerda lo que Jesús también dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas demás cosas que hemos mencionado aquí ahorita serán ¿qué? Añadidas. Entonces, no podemos entretenernos buscando las añadiduras, sino que tenemos que buscar es vivir para Él, según los principios de ese reino al cual hemos llegado a formar parte, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Cristo Jesús conquistó en la cruz por nosotros. Todas las demás cosas que necesitamos van a ir siendo añadidas, de acuerdo a como también Dios le parezca que es tiempo que las recibamos. Porque si un adolescente, por ejemplo,
a un niño, 10, 12 años, 14 años, le pide a usted un carro y usted puede darle un carro, ¿le va a dar el carro? Tal vez entonces usted tenga que estar siempre detrás de él porque a cada instante puede que esté chocando, puede atropellar a alguien o llega el tiempo y se mata. Entonces, hay cosas que no nos convienen en cierto momento. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos llegado a un nivel de crecimiento, de madurez óptimo para manejar cosas. Entonces, a veces nos afanamos buscando las añadiduras y no enfocándonos en lo verdaderamente importante para Dios, que es anunciarle a los demás de Él y responder a personas que están como este compositor que les mencioné al inicio, haciéndose preguntas de ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me oye? Si Dios sí está. Y podemos tomar su palabra, la Escritura, y mostrar a Dios dándole respuestas a vidas como ese, acompañándole, mencionando que Dios está haciendo algo en nosotros. Si lo hizo en nosotros, lo va a hacer en Él, y permitir que Dios se muestre en nuestra vida junto a esas personas, no en un momento, sino en un acompañamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios tenga a esa persona a tu lado. No sabemos cuándo esa persona luego Dios la mueve, pero lo que vio en ti es suficiente para dar respuesta a esas inquietudes o a esas preguntas. El propósito, el cumplimiento del propósito de la proclamación del Salvador por parte de nosotros como iglesia tiene algunos llamados. Agárrese que aquí viene 90 millas, vamos a lanzar de aquí con esto que vamos a decir. Así que prepárese para que usted agarre y pueda ir moldeando algunas cosas que dentro tienen que ser moldeadas. ¿Cómo yo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a anunciar? Voy a mencionar al menos unas cuatro momentos de personas que les tocó anunciar de Jesús. Creo que la mayoría se trataba del apóstol Pablo. En medio de una vida tan complicada, de tantísima oposición, y el apóstol, y entre otros, nos muestra cómo hacerlo. Primer elemento, predicar en las adversidades. Porque es que es más aparentemente cómodo salir a predicarle a alguien cuando estoy bien, cuando tengo todas mis cosas al día, cuando no tengo carencias, cuando no hay una enfermedad. Cuando tengo ya desde hace 2 días tengo comida para toda la semana en casa, entonces puedo estar tranquilo para predicar. No. Predicar aún en medio de las adversidades. Es difícil, sí, pero Dios no te dice que no lo hagas si tienes problemas, sino que en medio de los problemas tenemos que predicar. Vamos a primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses 2:2. Por supuesto, está hablando el apóstol Pablo acá. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo dice: pues vosotros mismos sabéis, hermanos, perdón, ese es el 1. Bueno, sí, pero lo voy a leer desde allí. Que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que, ahí está el versículo que queremos señalar, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos,
como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo en Filipos? ¿Quién recuerda? En Hechos 16 específicamente habla de eso. Y en algunas Biblias lo subtitula encarcelados en Filipos. ¿Te recuerda? El apóstol Pablo llega a Filipos, de donde son los filipenses. Llega a predicar, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y por muchos días, cada vez que ellos pasaban, este demonio dentro de esa mujer gritaba: estos hombres sirven al Dios Altísimo. Llegó un instante que el apóstol Pablo se indignó, se volteó y reprendió a ese demonio y lo sacó de ahí, de esa mujer. Y esa mujer quedó libre por el poder de Dios. Y cuando eso pasó, los dueños de esa mujer, porque era esclava, se confabularon, apresaron al apóstol Pablo y a Silas, que estaba con él, que llegaron ellos a esa ciudad a predicar, ni siquiera eran de esa ciudad. Los tomaron presos, los azotaron y los metieron presos en el calabozo, dice la Biblia, de más adentro. Y les amarraron los pies en el cepo. O sea, estaban presos por hablar de Dios, por hacer la obra de Dios. Y usted recuerda que sigue esa historia, que a medianoche cantaban himnos y salmos Pablo y Silas. Y hubo un gran terremoto y todas las celdas se abrieron. El carcelero se iba a matar porque si perdía un preso, él iba a pagar con su vida de una forma cruel y por eso prefería suicidarse. Y Pablo le dijo: no te hagas nada, que todos estamos aquí. ¿Qué? Y entonces el asustado se acercó hasta él. Y ahí la famosa frase que a usted le gusta y que se ha aprendido de Filipenses 16:31. ¿Sí? Si mal no recuerdo, ¿verdad? Que le dice: cree en el Señor Jesucristo. Ay, perdón, sí, Hechos, perdón. Gracias, hermano, qué bueno. Que tengo tantas cosas en la mente, se me atravesaron los filipenses. Pero era de ahí, pues. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dijo Pablo a ese carcelero que se iba a matar, porque el carcelero decía: ¿qué hago? ¿Cómo me voy a salvar? Y ese versículo surgió de esa historia. En medio de oposición, el apóstol Pablo predicó en problema, en persecución, en lucha, en adversidad. Y eso es lo que Dios también nos dice a nosotros, que en medio de nuestros propios problemas, que Dios no nos va a quitar los problemas. Dios no nos va a dejar libres de problemas y de adversidades. Porque en medio de las luchas, Él forma nuestro carácter. Si no es formado el carácter de Cristo en nosotros, si Dios no forma el carácter de Cristo en nosotros, entonces nos ha dejado a un lado y no nos ama. Porque usted, cuando tiene un hijo, usted desea que su hijo vaya creciendo y vaya manifestando valores. La responsabilidad, la puntualidad, la honestidad, la integridad, el trabajo, el servicio, la atención, la buena educación, que no salgan palabras vulgares de su boca. Usted quiere que su hijo sea formado de una manera que sea un hombre o una mujer de lo mejor posible, ¿verdad que sí? Dios también quiere que nosotros tengamos el carácter perfecto de Cristo. Por eso usa también nuestras debilidades, nuestras luchas y nuestros problemas para formar, para forjar un carácter que tenga dominio propio ante las presiones que tengamos. Un carácter que sea capaz de confiar en Dios aunque tengamos el problema en la cara. Entonces,
uno de los elementos de nuestro llamado, anunciarlo a Él, es predicar en medio de la adversidad. Amén, hermano. ¿Van conmigo? Uy, yo los tengo muy callados. Perdónenme, hermano, si no les he dado chance de respirar, de hacer... Ay, ¿verdad? Lo tengo como en tensión, hermano. No, nada de eso. Ok. Otro elemento. Prepárese, otro. Predicar consciente que hemos sido equipados por Dios. Usted, si ha nacido de nuevo, si tiene a Cristo en su corazón, usted está respaldado y va progresivamente siendo equipado por Dios para predicar. Vamos a Colosenses 1:25. Colosenses 1:25. Sí, el apóstol Pablo una vez más dice, bueno, leo desde el 24, voy a leerles desde el 24, que tiene un poquito que ver con el punto anterior. El 24 dice, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros. Sigue ahí el tema de la oposición, ¿verdad? De la aflicción, de la adversidad. Dice, y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Jesús, el Mesías, por su cuerpo que es la iglesia. De la cual, ahí está lo que queremos señalar, conscientes de que hemos sido equipados por Dios, dice, de la cual yo llegué a ser ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios. ¿De dónde viene la capacidad del apóstol Pablo para predicar? De Dios, de Él. Aquí lo dice muy claro. Cuando dice, yo llegué a ser ministro, esa palabra ministro es sencillamente servidor. No tiene que usted pensar que tiene que estar aquí arriba para servir. Porque no es que los que estén aquí arriba son ministros y los que estén allá abajo son menos que ministros. Yo estoy aquí sirviéndole al Señor y sirviéndole a usted, facilitándole a usted un mensaje de Dios. Todos somos llamados a ser ministros. Ministros de un nuevo pacto, el de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, para eso, usted debe creer, aceptar y recibir que Dios lo equipa a usted. Te equipó primero dándote el Espíritu Santo. Esa es la presencia misma de Dios dentro de ti, que te capacita, que te faculta, que te recuerda la Escritura, que te habla de las cosas que están ocurriendo, que te habla de lo que Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Y Él te ha equipado. No significa que tú te tienes que alejar de la Biblia porque tengo al Espíritu Santo y Él me va a decir lo que voy a decir. Ciertamente en algún momento el Señor le dijo a los discípulos que cuando fueren arrestados no se preocuparan de lo que iban a decir porque el Espíritu Santo les iba a dar palabra. Pero usted tiene esa palabra aquí escrita, que es toda la Biblia. Entonces ciertamente usted tiene que tomar esa palabra escrita, leerla, repasarla, descubrir, encontrar esos principios de vida espirituales que te van a servir como herramienta para compartírsela a otros.
Y los principios que recibas desde aquí, por eso es buenísimo que usted esté tomando apuntes, porque te van a ser útiles en algún momento. ¿Usted recuerda, cuando estamos hablando de esto, conscientes de que hemos sido equipados por Dios? ¿Usted recuerda que Jesús envió a 70 personas a hacer una tarea? Eso está por allá por Lucas 10. Jesús comisiona 70 personas y les dice, vayan, entren en las ciudades, vayan a una casa, digan, pase a esta casa. Mira primero con lo que los equipó, con su paz. Digan, pase a esta casa. Si en esa casa hay algún hijo de paz, su paz que ustedes llevan reposará sobre ese. Si no hay nadie allí, la paz que han llevado volverá a ustedes. No se pasen de casa en casa. Sanen a los enfermos. Les equipó con un don de sanidad. Echen fuera demonios. Les equipó con liberación. Y anuncien el reino. Y si no los reciben en ese pueblo, porque eso va a pasar, a nosotros nos va a ocurrir que vamos a compartirle del tesoro precioso que es Jesús en nuestra vida, y hay personas que no van a querer escuchar ni recibir. Pero Jesús no dijo ahí, cáiganle a golpes a esa gente que no les quiere escuchar. Dijo fue, sacudan el polvo de sus pies y salgan de esa casa, de ese pueblo. Al regreso de los 70 venían ellos emocionados diciendo, Señor, hasta los espíritus inmundos se nos sujetan. ¿Usted recuerda esa historia? Sí, fueron 70 personas, fueron equipadas por Jesucristo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, estás equipado y respaldado, y Dios va contigo donde tú vayas. Lo importante para Jesús en ese momento no fue lo que ocurrió, lo que ellos lograron hacer a través del poder de Dios, sino lo que Él les dijo al final fue, pero alégrense, regocíjense, es porque sus nombres están escritos en los cielos. Eso fue lo que Jesús dijo que era primordialmente esencial. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Si tu nombre no está ahí, tienes que comenzar por rendirle tu vida a Jesucristo y entregarte a Él. Y a partir de allí comienza una nueva vida. Y tienes tiempo y oportunidad porque estás vivo y estás aquí escuchando este mensaje. Llegará el tiempo que no hay tiempo y ya tu vida la perderás. Pero hay tiempo aún. Y los que ya tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, nos alegramos en eso, y con mucho más razón tenemos que anunciar que hay una esperanza y un futuro precioso para todos aquellos que entreguen su vida en las manos de Jesús. Amén. Tercero, de los 4 puntos que le estoy mencionando de lo que es el llamado, el cumplimiento de ser anunciadores. Predicar con la unción de Dios. Predicar con la unción de Dios. Guarda un poco de relación con el anterior, pero aquí hay algo adicional. Primera los Corintios 2. A ver, del 1 al 5.
el apóstol Pablo, otra vez, el apóstol Pablo. ¿Ya lo tienen? Primera a los Corintios 2, del 1 al 5. Muy bien. Yo les comparto acá en esta versión que es la textual. Dice, cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría. Interesante. El apóstol Pablo era más que un abogado en la época. Como ya hemos aprendido, era un doctor en leyes. Tenía la capacidad de interpretar la legislación de Israel, la legislación de Moisés. Tenía reputación, era como un magistrado de lo que pudiéramos hablar del Tribunal Supremo de Justicia, por decir algo, ¿sí? Un ejemplo. Era alguien que tenía cartas legales y capacidad. Y aquí dice que él fue a proclamar, sí, el misterio de Dios, pero no, creo que en la versión Reina Valera dice, no con palabras de sabiduría humana, me parece que dice así, no sé. ¿Sí dice así? Ok. Aquí dice, en esta versión, no lo hice con palabras altisonantes, o sea, esponjándome, y con sabiduría mía. Dice, pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje que Pablo predicaba. La prioridad del mensaje del apóstol Pablo era predicar a Jesucristo crucificado, muriendo por cada uno de nosotros. Ese era el corazón del mensaje del apóstol Pablo. Y después dice el versículo 3, y llegué a vosotros ¿con qué? Con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ya va. Espera un segundo. Ya. Este es el apóstol Pablo. Ese que se ve echando fuera demonios, ese que se ve que él predicando, sus delantales eran llevados a los enfermos y eran sanados y salían los espíritus inmundos nada más con tener contacto con un pañuelo que él tenía cuando estaba predicando. Este es el apóstol Pablo que reprendió cara a cara al apóstol Pedro. Este es el apóstol Pablo que dice, pero yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y después dice, bueno, no yo, la gracia de Dios que está en mí. Este hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento está diciendo aquí que llegó con debilidad, con temor y con temblor a predicar. ¿Dónde está la capacidad humana y la elocuencia humana? No está. ¿Qué es lo que Dios usó allí? La unción de Dios para predicar. La unción de Dios. Sigue aquí, dice, y mi palabra y mi predicación, el versículo 4, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Para que su fe no esté basada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, no es que vamos a hacer, por ejemplo, 10 módulos de teología y luego vamos a salir a predicar todo esponjado y debatiendo las grandes doctrinas. No. Sí tenemos que estudiar. Sí está bien hacer los 10 tratados de teología, pero no para que prediquemos con nuestra capacidad o con nuestra sabiduría, sino con la unción de Dios sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y así llegó el apóstol Pablo. De verdad que no me imagino un apóstol tan fuerte escribiendo esto y comportándose así con temor y temblor, como con inseguridad, hermano. ¡Wow!
todo lo que escribió, toda la doctrina. Él fue llevado al tercer cielo y Dios le mostró el diseño de la iglesia. O sea, tuvo una experiencia él sobrenatural. Y viene y dice aquí que llegó con temor y temblor a predicar a una región. No estaba él parado en sus propias fuerzas para hacer las cosas. Era la unción de Dios sobre él. Y usted tiene la unción de Dios porque el Espíritu Santo es la unción y está en ti. Pero nos tenemos que dejar usar. Nos tenemos que dejar usar. El último elemento, predicar con disposición de corazón y diligencia. Romanos 1:15. Romanos 1:15. Recuerda, predicar en las adversidades, predicar conscientes que somos equipados por Dios, predicar con la unción de Dios y ahora estamos viendo predicar con disposición de corazón y diligencia. Romanos 1:15. ¿Sí? Muy bien. Romanos 1:15. Dice, así que en cuanto a mí, estoy dispuesto a proclamar las buenas nuevas también a vosotros en Roma. Él no estaba en Roma, pero dijo, estoy dispuesto a ir a Roma, a predicarles allá. Significaba tener recursos, buscar recursos para poder pagar el viaje. Eso era lo que pensaba el apóstol. Hasta que usted sabe que en Hechos fue preso, apeló al César y después se lo estaban llevando prisionero a Roma. Ese fue el método que Dios usó para llevarlo a Roma, en cadenas, sufriendo el naufragio, casi se muere, lo picó una culebra, se sacudió la culebra, cayó en el fuego la culebra, la gente estaba esperando que cayera muerto, fue a orar por el principal de esa isla, sanó, siguió su camino, siguió preso para Roma. A lo mejor él pensaba aquí costearse los gastos e ir, pero Dios lo llevó preso. Y efectivamente allá en Roma predicó y estuvo encarcelado, custodiado en una casa aparte y los hermanos venían a él. Pero al final, ¿qué pasó con él? No lo registra la Escritura, pero la historia universal dice que el apóstol fue decapitado. Y eso no significa que fracasó, no. Significa que llegó el momento y Dios lo levantó. Tal vez a nosotros nos cuesta, pero usted sabe en medio de la crueldad en que estaba viviendo el apóstol Pablo, que era la bestia de Roma, del imperio romano. Era uno de los últimos imperios que se veían en la estatua de Nabucodonosor, que todavía queda el último por resurgir, de los pies de hierro y barro cocido, que todavía no hemos visto emerger. Y usted y yo estamos aquí para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El plan aún está en marcha. Dios aún está en medio de su iglesia, pero tenemos que levantarnos, sacudir lo que no esté bien en nosotros y avanzar hacia el cumplimiento de ese llamado, del propósito para lo cual Dios te ha forjado con esos 4 elementos preciosos: nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Se me olvida uno siempre, hermano, perdón. Recuérdeme. Linaje escogido, hermano. Muy bien. Veo que yo también estoy predicando con debilidad. Y se me olvidan cosas. Y me equivoco. Pero no se trata de la capacidad humana que uno tenga. Se trata del poder está en el mensaje. El poder no es del mensajero. El poder está en el mensaje que se da.
porque ese mensaje está vivo y hace efecto en nosotros. En el mismo Romano, Dios hace algunas preguntas para la iglesia. Romanos 10. Dios hace algunas preguntas, así como al inicio hablamos de algunas preguntas que se hacía este compositor. Dios hace otras preguntas, pero se las hace a su iglesia. No las hace a nosotros. Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. La primera pregunta dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Hablando, usted tiene que ir comprendiendo que Dios aquí está hablando de la gente que no le conoce. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no creyeron o en quien no han creído? Dice la Reina Valera 60. Otra pregunta es: ¿y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? Y después sigue: ¿y cómo oirán sin haber quien predique? ¿A quién le está haciendo Dios estas preguntas? ¿A quién creen ustedes que Dios le está haciendo estas preguntas? A nosotros, como iglesia, que somos los responsables de predicarle a aquel para que crea, que somos los responsables de que oigan el mensaje, de que somos los responsables de predicarle para que oigan. La iglesia es responsable ante Dios de cumplir su propósito de ser anunciadores. El versículo que sigue, el 15, dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Usted recuerda la pregunta que Dios hace delante de Isaías, del profeta Isaías: ¿a quién enviaré? Isaías, imagínate, estaba él solo ahí, que yo aquí estoy, envíame a mí. Y fue enviado como profeta a las naciones. Dios también quiere que tú te veas delante de Él, dispuesto a ser enviado a predicar. Y no te está mandando Dios, voy a usar esta expresión, a la conchinchina. Ya te voy a decir dónde te está mandando Dios a predicar. Termina ese versículo, dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. El mundo está lleno de malas noticias. Todos los noticieros, la mayoría de las noticias de los noticieros son problemas, tragedias. Solo las buenas noticias vienen de Dios, y tú y yo somos responsables de anunciar esas buenas noticias. Y eso se llama, como usted sabe, evangelismo. Es Dios que hace el llamado. Dios nos hace el llamado a cada ministerio, de los que se llaman ministerio, alabanza, damas, caballeros, los niños, a cada uno. Si usted no forma parte de algún grupo de estos, no se preocupe, a usted también le llama a Dios a cumplir el llamado de anunciar. Si quizás no sabes cómo, intégrate a una de las casas sobre la roca, que es un diseño hecho para anunciarle a la gente que no tiene a Dios de las buenas noticias que hay en Dios.
únete a una casa sobre la roca, para que así comiences a aprender a anunciar, porque tal vez puedas decir, no sé cómo hacerlo. Bueno, únete ahí. Ahí cada viernes estamos compartiendo un mensaje que te equipa para salir a anunciar. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro radio de acción? Yo le decía, no se va a ir a la conchinchina. ¿Cuál es el radio de acción? El radio de acción es Hechos 1:8. Hechos 1:8 es el radio de acción donde usted o como usted va a anunciar. Hechos 1:8, le pongo en contexto, está el Señor Jesucristo ya resucitado y está a punto de irse a los cielos. A punto de irse. Y les está dejando a los discípulos la última encomienda, el último mensaje, lo que considera importante que lo tengan fresco. ¿Y qué es lo que les dice? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me pauso. ¿Ya usted recibió el Espíritu Santo? ¿Ya usted tiene ese poder? Ya usted lo tiene. El poder ya está en ti porque es el Espíritu Santo que está en ti. Ahora viene la segunda cosa importante en este versículo. ¿Qué dice? Y me seréis testigos. Es lo mismo que anunciar, proclamar, predicar, evangelizar. Porque vamos a hablar de Jesús, de Jesucristo, de su obra, de su amor. Y me seréis testigos en Jerusalén, que es la ciudad donde estaban, en toda Judea, que es como el municipio, en Samaria, que es como un estado, y hasta lo último de la tierra. El radio de acción es como una espiral que se va agrandando a donde Dios te va llevando. El primer punto es tus hijos. El primer radio de acción es tus hijos, tus nietos, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, con quien tú vives. A esa persona tienes que anunciarle a Jesús. Y a veces, para anunciar a Jesús, no hace falta abrir nuestra boca, sino comportarnos como Jesús se comportaría en medio de esa familia. Porque hay gente que le cuesta escuchar, pero que lee muy bien la conducta de otro. Entonces tu primer radio de acción es las personas que viven contigo. Y ahí hay un reto para cada uno de nosotros. Porque pudiese ser fácil que aquí nos comportemos de cierta forma. Porque nos ven los demás. Porque tenemos quizás como el compromiso de mostrar mi apariencia de cristiano. Pero ¿y en mi casa cómo soy? Esa es la primera pruebita. La primera. ¿Cómo soy en mi casa como creyente? Hermano, y si usted tiene esa lucha en su casa, no es que no se preocupe, no se sienta solo reprobado. Comience a trabajar en usted, en corregir lo que tiene que corregir, en que corrijamos lo que tenemos que corregir. Yo tengo que corregir muchas cosas. Cada uno. Pero no nos sintamos reprobados, sino que trabajemos en esas áreas que tenemos que mejorar. Porque tenemos que darle testimonio a nuestra familia. Si tú tienes hijos e hijas, tienes que esforzarte en tener un tiempo
con tus hijos de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, de orar con ellos, de escuchar, de que puedan ver a Jesús en ti. Tus hijos, tus nietos, como responsable, que eres adulto, que somos adultos. Es un reto. Es un reto. Pero tenemos el Espíritu Santo, su unción, estamos equipados. Él está contigo para lograrlo. Sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ah, sí, Filipenses 4:13, para que no se me olvide. ¿Ok? Entonces tenemos ese reto en la casa, con nuestra familia. Luego, un poquito más allá, los vecinos. A veces ahí nos cuesta. Con los vecinos. ¿Cómo usted pudiera pensar si de repente ir a predicar a un lugar así y con su vecino, cómo está predicando? No tiene que agarrar un viaje, un vuelo. Su vecino. Un buenos días. Comienza ahí, pero con la intención y con la oración de que ese vecino pueda abrir espacio para que usted le hable de Jesús. Ay, pero yo lo he hecho. No te canses, por algo esa persona Dios la tiene a tu lado aún, por alguna cosa. Ora. Tú no sabes qué puede hacer Dios en la vida de esa persona, que esa persona en algún momento se quiebre por algo y necesite de Dios, y Dios te tiene ahí para que tú entres en acción a anunciarle y esa persona esté preparado su corazón para recibirlo. No sabemos qué va a hacer Dios con nuestros vecinos, pero tenemos que estar ahí para servirles. Y bueno, el resto, el radio de acción que se va agrandando cuando de repente los planes de la iglesia, como les hemos dicho, en este momento en Casa sobre la Roca. Tenemos que ser agentes evangelísticos, que es uno de los propósitos de Casa sobre la Roca. Edificación, sí, pero el pastor nos ha dicho el 90% del trabajo de Casa sobre la Roca es evangelístico. Es lo que estamos hoy recibiendo. Hoy estamos recibiendo un poco como una capacitación, como un pequeño entrenamiento. Como se dieron cuenta en los anuncios, el domingo que viene es el Día del Amigo. Yo sé que en una semana tal vez usted piense que le va a ser difícil aplicar todo lo que ha recibido hoy con las personas que estén cerca de usted para invitarlos a que vengan aquí el domingo. Pero no se deje llevar por eso. Hágalo. Dios te puede sorprender. Ore por esa persona. Debería estar orando por esa persona de hace meses. Dios te puede sorprender. Nunca debemos de fallecer de nuestro intento de alcanzar a otro. Recuerda esas 4 cosas. En medio de las adversidades, estamos equipados, predicamos con la unción y estar dispuestos y disponibles. Hoy estamos recibiendo una capacitación de Dios, porque tenemos que entrar en cuenta que nuestro mayor llamado como iglesia es anunciarlo a Él, es predicarlo a Él. Amén. Y Dios te va a usar, te quiere usar. Y lo hará. Él lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido. Entonces, creamos y levantémonos a hacer el llamado de anunciar, de ser anunciadores de su palabra. Pongamos en práctica esta semana todo lo que hemos recibido aquí. Trabajemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tengamos contacto en la semana, manifestemos una amistad genuina.
con esas personas, un interés real. Ganemos a esa persona con el amor de Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Si quiere, se pone sobre sus pies y vamos a orar. Ore conmigo. Ore conmigo. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, por tu misericordia que has tenido, por tu palabra que nos has enviado. Una palabra que nos reta, una palabra que nos confronta, pero una palabra que también dice que tú estás con nosotros para cumplir este llamado. Una palabra que nos dice que no estamos solos. Una palabra que nos dice que tú eres nuestro ayudador. Una palabra que dice que tú eres nuestro auxilio y que eres quien nos capacita con tu unción para testificar poderosamente de ti. Una palabra que aún nos anima a creer que tú puedes usarnos para hacer milagros sobre la vida de las personas, Señor. Tú puedes usarnos como usabas a esos grandes hombres tuyos, Señor. Esos grandes hombres y mujeres de Dios. Nos puedes usar. Y nosotros, Señor, queremos atrevernos a creer y a mantener firme nuestra fe en que tú quieres obrar a través de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Queremos hoy, Señor, comprometernos contigo. Queremos comprometernos contigo, Señor, a destacar, a hacer lo primero en nuestra vida, servirte, anunciarte, ocuparnos de nuestra relación contigo para poder tener que compartirle a las personas que tenemos a nuestro alrededor, para atender a nuestros hijos e hijas, para atender a nuestras familias, esposos, esposas, Señor, madres, abuelas. Ayúdanos, Señor, a testificar de ti. Y tú eres el que vas a respaldar tu obra, Señor. Ayúdanos a extender tu palabra a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a extender el mensaje de salvación, Señor. Ayúdanos a hablar, a no callar, a mostrar, Señor, la verdad que hay en Jesús. A dar respuesta a ese mundo que está herido, que está lastimado, que está con dudas. Ayúdanos, Señor, a hablarle a aquellos que están con rencor en sus corazones, que han perdido la noción de que tú existes, que inclusive están alejados totalmente. Ayúdanos, Señor, con tu unción a tocar esos corazones y esas vidas para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este